Bienvenidos a todos a la tercera clase del curso que se llama El llamado al ministerio. Muy bien, esta noche vamos a empezar en las guías, en la página número 17. Pero antes de empezar, quisiera decir algo acerca de las tareas. Yo sé que algunos de ustedes acaban de pedir los libros por correo y no han tenido la oportunidad de leer todavía. Y yo sé que a ustedes les gusta leer. Y que para este curso hay lectura. Y para que ustedes sepan, estamos tratando de conformarnos a los cursos que se ofrecen en los seminarios al nivel de la acreditación más alta. Y por eso hay muchísima lectura y toda la lectura se encuentra en el programa para esta clase. Muy bien, vamos a orar y antes de empezar la clase de esta noche, quisiera decirles también que después de la clase, si usted no ha tenido la oportunidad de hacer su pregunta, que la haga después de la clase con Pedrito. Y si él no sabe, entonces que hable conmigo. Y más allá de eso, estamos también editando un poquito los programas, y si no han tenido tiempo para hacer todas las tareas, yo creo que después de que terminemos el curso habrá tiempo. En el seminario ellos llamaban esos días de lectura. Ustedes también pueden tomar sus propios días de lectura para alcanzar o para poder cumplir con todas las tareas. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, damos gracias porque tú eres misericordioso y tú eres un Dios de compasión y de gracia. Gracias por llamarnos, gracias por salvarnos, gracias por tocarnos por tu Espíritu Santo, gracias por iluminarnos y despertarnos de la muerte para que podamos vivir creyendo en ti y vivir para ti. Te pedimos que tú también nos guíes por tu Espíritu, que nos ayudes a entender este concepto del llamado y que nosotros también recibamos una medida muy grande del Espíritu Santo para poder entender lo que el Espíritu Santo le ha dado a Moisés, a Pablo, a Jesucristo y otros que han escrito este magnífico libro que se llama la Palabra de Dios. Que me guíes también a mí para que yo explique con claridad estos conceptos para glorificar y honrar a nuestro Cristo. Amén. Muy bien, entonces, llamado. Hemos tocado la enseñanza bíblica de que todos somos llamados. Primero somos llamados a la salvación. Luego, todo el mundo que es llamado a la salvación también es llamado a vivir una vida santa o llamados a la santidad. Pero también todos somos llamados a servir. Y en general, como dice nuestra Confesión de Fe Westminster, y cuando leemos la Biblia acerca de las buenas obras que Dios quiere que nosotros hagamos, tratamos de hacer todas las obras que en la Biblia se encuentran. Pero sabiendo que tarde o temprano vamos a empezar a enfocar en hacer ciertas obras, y esas obras van a corresponder ¿a qué? A nuestro llamado en particular. Y tener un llamado no es pretexto ni excusa para no hacer otras obras. Por ejemplo, a mi esposa le gusta visitar en los hospitales y tiene don de misericordia, y yo también voy con ella. Pero durante el transcurso de nuestras vidas vamos a estar enfocando en ciertos dones y en ciertas áreas que corresponden a quizás los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. En esta noche en particular vamos a expandir el concepto, es decir, volver a Génesis, volver al fondo, a la base de este concepto del llamado, porque en Génesis, bueno, existe todo. En Génesis 1, 2, 3, 4, ahí está todo. Ahí está la creación, quién es el hombre, la caída en pecado, el plan y la promesa de redención, y también ahí está todas las tareas en Génesis 1 y 2 que Dios quiere que hagamos.
Y yo creo que basado en esas tareas, nosotros entramos de inmediato en el área de nuestro llamado. Muy bien. Llamados a la salvación, estoy leyendo aquí de pizarrón. Llamados a la santidad, llamados al servicio. Pero también cuando volvemos a Génesis, leemos acerca de ciertas ordenanzas que se llaman ordenanzas de la creación. Es decir, ¿quién es el creador? Obviamente Dios es el creador. Y nosotros no somos el creador. Nosotros no somos Dios tampoco. Pero fuimos creados a su imagen, ¿verdad? Y esas flechas indican que nosotros aquí estamos en esta posición bajo Dios. Pero bajo Dios, ¿para qué? Bajo Dios para representar a Dios aquí en la creación y también para reinar así como ayudantes, asistentes de Dios sobre la creación. Y vamos a ver que todas nuestras tareas pueden ser ubicadas bajo la palabra multiplicación y dominio. Bueno, hay muchas palabras, bueno, hasta 7 verbos que describen nuestras tareas en Génesis 1 y 2. Pero los teólogos han abreviado o han dado resumen de estas tareas bajo multiplicar y dominar. Bueno, me repito otra vez. Somos criaturas. Y Dios es el creador, pero somos criaturas hechas a la imagen de Dios. En un sentido somos así como Dios, pero vamos a profundizarnos más en este tema. Pero como la imagen de Dios, somos mayordomos sobre el resto de la creación. O es decir, somos administradores. Somos los que tenemos la responsabilidad de cuidar, cultivar y hacer fructífera la creación. Es mi tarea. Cuidar, proteger, usar y todo para la gloria del Creador. Entonces, un mayordomo no tiene nada. Pero el mayordomo es una persona puesta encima para administrar los bienes de otro. En este caso, somos los mayordomos de todo lo que Dios ha creado. Cuidar, cultivar, hacer fructífera la creación. Y bajo 2 palabras, multiplicar y dominar. Y por supuesto hay crítica y personas que dicen que abusamos de estos roles y no cabe duda. Abusamos los recursos naturales, abusamos a los animales. A veces tomamos más de lo que necesitamos. A veces sacamos y dejamos en ruina el área de donde había una mina. Pero estamos mejorando en esas áreas. Estamos tratando de ser mejores mayordomos. Pero yo les enseño todo esto, o es decir, volviendo a Génesis, para que entendamos que en mi llamado no va más allá de estas 2 palabras. ¿Cuáles 2? Multiplicar y dominar. Vamos a ver, hay detalles, que vamos a meternos en detalles, pero en sí Dios me ha llamado como mayordomo, creado a su imagen, a representarlo aquí en la tierra, en la creación, sobre la creación, bajo Él, para multiplicar, llenar la tierra con imágenes, porque estas imágenes han pecado. Entonces también parte de mi tarea es llenar la tierra con imágenes, las que están siendo renovadas, redimidas, pero a la vez también vivir en mi área para demostrar quién reina aquí. Entonces, en mi trabajo, yo hago mi trabajo para que todo el mundo, mirándome a hacer mi trabajo, sepa que Jesucristo reina aquí en esta área. Muy bien. Vamos a empezar entonces con las notas, a menos que no haya pregunta de esta introducción.
Muy bien. Entonces, aquí en la A dice, la base del llamado es la creación. Y el hombre es la imagen de Dios. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. En otras palabras, estas tareas, aún en capítulo 1 de Génesis, el primer libro de la Biblia, es donde encuentro mi tarea. En otras palabras, donde encuentro la tarea que va a corresponder a mi llamado. Aquí dice, domine en toda la tierra. En hebreo la idea es que Dios hizo al hombre en un vaso de arcilla. En otras palabras, somos la imagen de Dios. Y esta imagen tiene varios aspectos, y normalmente cuando estamos hablando del hombre en su posición original, fue hecha en justicia y rectitud. Pero estamos enfocándonos en otra área de esta imagen. En otras palabras, somos la imagen de Dios, y este es el título que Dios nos ha dado. El título que el hombre tiene es imagen. Somos imagen real de Dios. Entonces, esta perspectiva debe de darnos humildad y dignidad. Entonces, una perspectiva bien balanceada. A veces hay gente que habla del ser humano como basura, o como puro polvo, o como una parte de una máquina nada más, o un resultado de evolución que vino del lodo y vuelve al lodo y es puro lodo, nada más. Entonces en ese sentido se habla mal, se habla sin dignidad del hombre. Pero para entender este concepto, entendemos que este concepto de que somos hechos a la imagen de Dios debe de hacernos humildes, pero a la vez debe de hacernos sentirnos bien, porque es una gran dignidad llevar esta imagen. En otras palabras, cuando tocamos esta idea de la humildad, entendemos que no somos divinos, como dicen los humanistas, como dicen los marxistas, o como dicen los de la nueva era, o aún los mormones que dicen que el hombre puede llegar a ser divino. No, es que no somos divinos, no somos Dios, no somos creador, somos criatura. Y nunca vamos a lograr el estatus divino. Pedro dice que vamos a compartir o vamos a unirnos a la divinidad de Dios, pero eso no es decir que seamos divinos. Dios nos formó del polvo ordinario. Todos compartimos por el acto de la creación la misma igualdad frágil y humilde. Esto elimina el concepto de racismo, porque todos somos iguales. Y elimina clasismo, etnocentrismo. Nadie es superior a otro, no importa el nivel socioeconómico, no importa la educación, no importa nada, porque todos somos criaturas a imagen de Dios. Pero también dignidad. Aunque somos criaturas, somos imagen de Dios. Dios no nos hizo parecidos a rocas, árboles o animales, sino a Él mismo. Esta dignidad nos da valor, muchísimo valor, y dignidad incomparable. Lo que Moisés quiso decir, y Moisés escribió estas palabras, y él estaba en el contexto de refutar los conceptos de los egipcios, porque acaba de salir de Egipto, y estaba en competencia con los dioses y conceptos y los filósofos de los egipcios. Pero lo que Moisés quería decir por estas palabras es que esta frase, imagen de Dios, es que los israelitas esclavos en Egipto se merecían el mismo respeto, trato y dignidad que se merece todo ser humano. Pero ¿cuál era su condición en Egipto?
Esclavos. Y lo que Moisés estaba diciendo por esa frase, imagen de Dios, es que no importa si el hombre sea esclavo, tiene la misma dignidad que tiene el faraón. Y yo creo que hay una frase en la Constitución de los Estados Unidos con respecto a ese concepto, ¿verdad? Que somos iguales. Pero somos iguales porque todos tenemos la misma imagen. Y esta imagen tiene valor infinito. Somos imagen de Dios. Y esto en sí me da dignidad. Soy criatura, pero criatura hecha a la imagen de mi Creador, el Dios infinito. Aún el rey estaba bajo la ley de Dios y todos deberían ser tratados con el honor que se merece como imágenes incalculablemente valiosas de Dios invisible. Muy bien, me gustan mucho estos conceptos porque y todos debemos tener la misma reacción, humildad y dignidad. Entonces, solo estamos tocando la base del llamado. La base del llamado es la creación a la imagen. ¿Tengo una pregunta? Claro que sí. ¿La imagen de Dios solamente lo tienen los que han creído en Cristo o toda la humanidad? ¿Qué es lo que nos da la imagen de Dios? El hecho de que somos criaturas creadas por Dios es lo que nos da esa imagen. Todos, no importa lo que creemos, somos la imagen de Dios. Y vamos a ir más allá porque obviamente hay problemas. Y obviamente la imagen también tiene rasgos y tiene manchas y tiene problemas. Porque ahora es una imagen caída, pero todavía es una imagen. Y es una imagen valiosa, no es una imagen de infinito valor. Sí. Porque cuando dice infinito valor, no me cuadra con la destrucción que el propio Dios hizo al hombre, a su propia creación. El hombre desobedeció, el hombre pecó, el hombre se apartó, el hombre en un sentido fue tentado a no aceptar su posición como criatura porque fue tentado a ser como Dios. La misma tentación que tenemos todos nosotros. Pero nada de eso ha destruido la imagen de Dios en el hombre. La imagen está dañada, está muy problemática y no luce como debe de ser. Y una razón, y eso no es parte de mi lección, pero volviendo a hablar de la redención, la razón por la cual vino Jesucristo fue para restaurarnos en esa imagen en toda su gloria. Y en ese momento, lo que nosotros como los creyentes estamos experimentando es esta renovación de la imagen de Dios. Pero en ningún momento el hombre perdió la imagen. La imagen cayó, la imagen llegó a ser pecaminosa y con manchas y defectos, pero nunca perdida. Y por eso podemos decir que, y lo voy a decir en esta clase, que aun el no creyente sin saber y sin querer a veces glorifica a su Dios por quién es y por lo que hace. Y a veces hace cosas magníficas, a veces construye cosas fantásticas, a veces crea sistemas de educación increíbles y a veces expresa su compasión y su humanidad en formas muy impresionantes. Y glorifica, puede ser un ateo, pero sin querer glorifica a su Creador porque está hecho a la imagen de su Creador. Y bueno, siempre he participado en ciertos deportes, pero también la primera vez que fui a un evento de los atletas profesionales, me quedé, wow, increíble, cómo estaban glorificando a su Creador, a estos atletas con todos sus talentos. No eran creyentes, que yo sabía, pero su propio talento glorificaba al que le había dado ese talento. Y porque somos hechos a la imagen y tenemos cosas que son bastante impresionantes, hechos a la imagen de Dios. Muy bien. Ahora,
hemos dicho que la base de mi llamado es la creación. La base es que soy criatura hecha a la imagen de Dios. Y como imagen de Dios, soy representante de Dios aquí en la tierra, bajo Dios, pero también sobre la creación. Y yo tengo responsabilidades para mi Dios, pero también tengo responsabilidades hacia la creación, para mejorarla, cultivarla, hacerla más fructífera por multiplicación y por dominio. Pero vamos a ver. Entonces, el hombre, bueno, ya hemos dicho que la base es la creación, pero también la base del llamado es este concepto de mayordomía del ser humano, la imagen de Dios. ¿Entienden el concepto de mayordomía, verdad? Otra vez, la mayordomía quiere decir que soy administrador de cosas que no son mías. Entonces, no soy dueño de nadie ni de nada. No soy dueño de ninguna persona ni de mis hijos. No soy dueño de mi casa, no soy dueño de mi auto, no soy dueño de mi dinero, de mi cuenta bancaria. Soy mayordomo. Mayordomo con responsabilidades al dueño, Dios, pero también con respecto a estos recursos que Dios me ha dado para mejorar ciertas áreas del jardín, ciertas áreas de la creación. Y vamos a ver. Todos somos criaturas hechas a la imagen de Dios y como tal somos representantes del reino de Dios, bajo Dios y puestos sobre la creación para cuidar la tierra y hacerla fructífera. Génesis 2:15. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para lo cultivara y lo cuidara. Cultivara y lo cuidara. Bueno, en mi llamado voy a cultivar y voy a cuidar. Ustedes en su llamado van a cuidar y van a cultivar. Génesis 1, 27, 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Son 5 mandatos imperativos. Sed fructíferos. Multiplicaos. Llenad la tierra. Sometedla. Dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Bueno, 5 mandatos. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sometedla y dominen. Todos estos verbos, todos estos mandatos revelan nuestras responsabilidades humanas, las más básicas. Estas tareas o responsables son llamadas por los teólogos el mandato cultural. A veces los teólogos distinguen entre el mandato cultural y la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Exactamente. Entonces, ¿y dónde se encuentra? En el último párrafo de todos los evangelios. Y en otra parte también. En otras palabras, la gran comisión es ir haciendo discípulos. ¿Con quiénes? Con todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que Cristo enseñó. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En otras palabras, tenemos en la gran comisión casi exactamente lo que tenemos en Génesis. ¿Verdad? Multiplicación. Dios quiere que llenemos la tierra ¿con qué? Con imágenes. Con imágenes de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la imagen. Porque es su imagen. Y Dios quiere que toda tierra se cubra con la imagen de Él. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios, ¿quién es? Es el representante de Dios. ¿Para qué? Para cuidar, cultivar la creación. Entonces, Dios quiere ver su imagen. En todas partes. Dios quiere cubrir la tierra con su imagen. Y por supuesto, tocando el tema detrás de la pregunta, que es una imagen caída, por supuesto que sí, ahí entra la gran comisión porque hay que hacer discípulos de estas imágenes caídas para que sean imágenes
que lucen, ¿verdad? Que brillen para Dios y que glorifiquen más a su Creador. ¿Me entienden? Estoy mezclando los dos conceptos con intencionalidad, porque multiplicar y evangelizar, restaurar la imagen, estas responsabilidades, la una tiene que ver con la otra. Entonces, el mandato cultural fue el diseño de Dios que las criaturas hechas a su imagen extiendan su reino a través del mundo, cumpliendo las responsabilidades básicas: multiplicar y dominar. Vamos a meternos un poco más. Sí. Sí, señor. Una pregunta. Cuando la imagen cayó, ¿verdad? La única forma hoy en la actualidad de restaurar esa imagen, ¿verdad? Es cuando nuevamente aceptamos a Cristo, que recibimos la vida de Dios, porque una persona, si no tiene la vida de Dios, no ha aceptado a Cristo, es imposible que esa imagen sea restaurada. Correcto. Okay. Ahora, existe una imagen de Dios y existe una imagen de Dios restaurada. Sí, del padre del padre de las tinieblas. Cuando el ser humano cayó, ¿verdad? De la gracia, que desobedeció a Dios. Hay dos reinos, el reino de luz y el reino de las tinieblas. Cuando una persona está en ese reino, que está muerto. No, la persona que no conoce a Cristo no está en el reino de Dios. No estoy hablando del reino de Dios, estoy hablando de la imagen. Y obviamente la imagen tiene problemas, pero el hombre más ateo tiene la imagen de Dios. Y tiene si él quiere o no quiere, tiene responsabilidades y tiene que dar cuentas a su Creador. Y a veces, no estoy hablando de la salvación, no estoy tampoco hablando de la redención, no estoy hablando de la necesidad de restaurar y renovar la imagen. Estoy nada más presentando un punto bien sencillo, que ese hombre caído todavía tiene la imagen. Y aun si no conoce a Jesucristo, a veces, en un sentido muy general, cumple con la tarea que Dios le ha dado como criatura hecha a su imagen. Hay hombres seculares, hay hombres que no creen en ningún Dios, que están construyendo el mundo, que están haciendo cosas maravillosas, pero estoy muy lejos de hablar de ellos como hombres o mujeres salvados o redimidos. Lo único que estoy diciendo es que todavía son criaturas hechas a la imagen de Dios. Imagen caída, imagen en problemas, imagen que necesita ser renovada, pero de todos modos es imagen. Es lo único que estoy diciendo. Y también estos hombres a veces, sin querer o no, cumplen con algunas de estas tareas. Y estas tareas no sirven para salvarlo. Estoy diciendo que a veces cumplen con estas tareas. Y yo creo que si voy un poco más adelante, y si me profundizo un poco más en este tema, espero que sea un poco más claro. Aquí estamos hablando de multiplicación y dominio, estas tareas básicas. Y volviendo al tema original, estamos hablando de que mi llamado tiene que ver con estos dos conceptos: multiplicar y dominar. Y vamos a hablar primero de la multiplicación, ¿ok? El mandato fue bien claro: sed fructíferos, multiplicaos y llenad la tierra. Llenad la tierra con las imágenes de Dios. Entonces, aquí pongo la ilustración de estatuas en Polonia. No sé si ustedes conocen la historia de Polonia, pero antes del año 1980, Polonia era bajo control de los comunistas rusos. Y lo que hicieron los rusos en todos los pueblos de Polonia fue poner estatuas. ¿Estatuas de qué? De soldados rusos. Y yo tengo un amigo, quisiera mencionar nombres, pero ustedes lo conocen, que antes del año 80 estaba viajando
en Polonia. Y en cada pueblo él vio estas estatuas grandísimas. Y él preguntó a su chofer de taxi, ¿de quiénes son estas estatuas? Y él en voz baja dijo, los rusos. Entonces, ¿qué están haciendo los rusos por poner estatuas en todos lados? Estaban cubriendo la tierra con la imagen del que reinaba. Okay. Estaban diciéndoles día tras día tras día, nosotros los rusos los dominamos, nosotros estamos en control. Y para nunca olvidarse de eso, tenían estatuas en todos lados. Bueno, aplicando esto a lo que estoy diciendo en esta clase, Dios también quiere poner estatuas, pero no estatuas. Él quiere llenar la tierra ¿con qué? Con imágenes de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que todo el mundo supiera, o Él quiere que todo el mundo sepa. ¿Qué? Que Él es el que reina. Es el que reina. Entonces, eso nos da muchísima, vamos a ir al cristiano, pero eso da muchísima responsabilidad al cristiano. Yo debo de vivir hasta tal forma para decirles a todos, aquí reina Jesucristo. Cuando la gente me ve mi familia, verme en mi trabajo, verla en su trabajo, deben decir, wow, aquí reina el Creador. ¿Por qué? Porque hay imagen del Creador acá, y imagen que está viviendo para agradarle al Creador y para mostrar por sus acciones, sus palabras, sus hechos, su compasión, su vida fructífera, su responsabilidad, su mayordomía, está reflejando ¿qué? Que aquí reina el que reina en mi corazón. Pero no solo mi corazón, aquí reina, aquí domina. Y estuve hablando con un hermano hace varios días acerca de ese concepto, porque hay un teólogo holandés que escribió mucho sobre este tema, y él decía que cada quien en su llamado tiene lo que se llama soberanía del área. Y estoy un poco más avanzado en mi concepto ahora, pero le doy esta ilustración. Bueno, este hombre es el que vende casas, ¿verdad? Y esta señora es la que cuidaba a los enfermos. Y esa señora es la que limpia casas. Y otra es la que programa computadoras. Y otra es productora de videos. Pero todos debemos hacer nuestro trabajo y cumplir nuestro llamado de tal manera que refleje que la imagen de Dios, el que representa a Dios, el representante de Dios, está mostrando que en esta área Jesucristo reina. ¿Ok? Es la idea. Muy bien, vamos a ir un poco más. Esta ilustración de las estatuas en Polonia, los rusos querían llenar la tierra con imágenes suyos, y Dios quiere llenar la tierra con imagen suya para proclamar que aquí reina el Creador. Tener hijos, obviamente, es parte de la multiplicación. Es que no se puede multiplicar literalmente, biológicamente, sin tener hijos. Y voy a mezclar ideas otra vez, porque yo creo que la Biblia también lo hace. Tener hijos es un llamado alto y noble. Vamos a ver eso en Salmo 127. Creo que ustedes ya saben lo que dice este salmo, ¿verdad? Es un salmo que mi esposa escribió en nuestra invitación a nuestra boda. Empieza así: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Estoy en Salmo 127. Pero también habla de los hijos. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba. ¿Sabe lo que es una aljaba, verdad?
es la bolsa donde ponen las flechas. Y una aljaba llena tiene ¿cuántas flechas? 12. Entonces, ¿cuántos hijos tiene? Bueno, 9 más, por favor. Los hijos son unas flechas en la aljaba. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Pero también el siguiente salmo dice: lo que ganes en tus manos, eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Entonces, tener hijos, literalmente hablando, biológicamente hablando, es una bendición. Es una recompensa. Es una cosa que le agrada muchísimo a Dios. Dios quiere la multiplicación de las imágenes de Él en la tierra. Entonces, Dios ama muchísimo al ser humano hecho a su imagen. Es un punto sencillo que estoy diciendo. Yo sé que hay mucho más para decir, pero tenemos que empezar con lo más básico. Tener a hijos es un llamado alto y noble. Llenamos la tierra con la imagen de Dios, los cuales son sus representantes reales. A consecuencia de la caída, hay muchos arañazos en la imagen, ¿verdad? Esto hace necesaria ¿qué? Ok, ahí vamos. Eso hace necesaria la evangelización de los niños. Entonces, los niños así son una bendición. Pero para que sean una bendición verdadera, redimida, restaurada, para que tengan una imagen de Dios que se está siendo renovada, hay que discipular al niño. Y no estoy diciendo nada raro. Estoy diciendo algo sumamente normal y ordinario. Desde el principio, ¿qué fue el primer mandato que Dios le dio a Adán y Eva? Multiplíquense, por favor. Y para cumplir con esta tarea original, ellos iban cumpliendo con la tarea de ser mayordomos, cuidando, cultivando, mejorando, haciendo más fructífera la creación. ¿Ok? Ahí vamos. Y en el resto de Génesis, el enfoque de Dios en su pacto. Recuerden que hemos hablado mucho en estas clases, en esos cursos, del pacto que Dios inició con Adán, que también fue hasta Noé, hasta Abraham, hasta Moisés, hasta David, y todas estas promesas a estos hombres fueron cumplidas en Cristo Jesús. Entonces Dios poco a poco iba revelándose a través de contenido, a través de las promesas que Él había dado a estos hombres bajo de estos pactos en particulares. Pero mi punto es este: en cada uno de los pactos, Dios no solo habló con un solo hombre, en el caso de Noé, en el caso de Abraham, en el caso de David, sino Él también extendió su promesa para incluir literalmente para incluir a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Entonces Dios siempre tenía en su plan que las imágenes de Dios cubran la tierra, pero en su pacto de redención, en su pacto de gracia, siempre incluía a los hijos en su plan de restaurar las imágenes. Bueno, yo creo que eso es completamente evidente y obvio. El Señor le dijo a Noé, por ejemplo, entra en el arca con toda tu familia. No, ¿por qué no solo a Noé? Porque su plan era empezar casi de nuevo con Noé y con sus hijos. ¿Para qué? Para llenar la tierra con su imagen, pero en ese caso quería una imagen que estaba siendo restaurada dentro del pacto de la gracia. Génesis 17:7. Estableceré mi pacto contigo y
con tu descendencia. Dios siempre incluía a la siguiente generación, siempre. Como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y los textos cuando Pedro predicó el primer sermón del día de Pentecostés. Y cuando los judíos se fueron convencidos de sus pecados y le preguntaron a Pedro, entonces, ¿qué hacemos? Porque matamos al Mesías. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Les contestó Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para vosotros, para vuestros hijos. Y aún en el sermón, el primer sermón evangélico, en la primera predicación del Evangelio, Pedro les decía, les daba la aplicación del Evangelio en términos del pacto que incluía a sus hijos. Entonces, estoy diciendo algo sumamente sencillo. No importa lo que sea otras partes de mi llamado. Como imagen de Dios, Dios me ha llamado a multiplicar. ¿Ok? Y gracias a Dios, con mi esposa tuvimos a 5 hijos y recibimos a otras en la casa. Y entonces, pero hay muchas maneras de tener hijos, ¿verdad? Y vamos a ver. Hay muchos textos más que explican el pacto, pero ustedes ya tienen la idea, yo creo. Otro aspecto de nuestro llamado, el llamado general a todos los padres, es el de ser padres responsables que cumplimos nuestros deberes en el pacto de la gracia. En otras palabras, ahí estoy combinando el Evangelio. Dios quiere que nosotros nos multiplicamos, pero obviamente Él quiere imágenes restauradas. Entonces, ¿cómo es que Dios va a lograr a imágenes restauradas? Por la evangelización, por supuesto que sí. Y según el pacto de la gracia, que incluye a nuestros hijos, donde pensamos la aplicación de esta tarea, de este llamado de la multiplicación, donde la empezamos. Con los hijos. Por supuesto que sí, y no es nada automático tampoco, porque tenemos una gran responsabilidad de evangelizar, discipular, crear en la fe a nuestros hijos. Y hay muchos textos que nos dan estas responsabilidades como padres de pacto, pero también estoy viendo que esta multiplicación fue la idea de Dios desde el principio y entró un problema, se llama la caída, que distorsionó la imagen, y por eso Dios de inmediato en Génesis 3:15 implementó la solución. Bueno, prometiendo a Eva que iba a enviar al Mesías, que iba a aplastar la cabeza de la descendiente de la serpiente. Entendemos por Romanos capítulo 16, versículo 20, que estaba hablando de lo que Cristo iba a hacer en la cruz, en su muerte, en su resurrección, para poder aplastar la cabeza de Satanás. Entendemos que eso fue la idea. Entonces entendemos que el Evangelio fue predicado desde el principio en Génesis, y que nosotros debemos de también empezar a multiplicar, pero participar en este plan que Dios tiene para llenar la tierra con imágenes restauradas por evangelizar, discipular y crear en la fe a nuestros hijos. Y hay muchos textos que nos enseñan acerca de esta responsabilidad, tal como Efesios capítulo 6, versículo 4, que dice: y vosotros padres no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, como padre, no es suficiente también tener a hijos biológicamente hablando, porque tengo una gran tarea que es parte del mandato de creación, es parte del mandato cultural, llenar la tierra con imágenes restauradas. Deuteronomio capítulo 6, ustedes conocen este texto, versículo 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Habla de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo
llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Hace 2 días estuve hablando con un hermano que me confesó que él tenía 2 hijas y ya son adultas y las 2 ya están adorando a Dios en sus iglesias. Y él me dijo que siempre cuando las llevaba a la escuela, la costumbre fue abrir la Biblia, leer un texto de la Biblia, hablar del texto de lo que significaba y la aplicación a sus vidas y orar antes que las hijas entraran en la escuela. Y estas hijas están sirviendo a Dios hoy en día, porque por la gran inversión. Y entonces ese hombre estaba cumpliendo con su llamado de multiplicación, no solo por tener a hijas biológicamente hablando, sino para cumplir con el plan de Dios para criar a estas hijas en la fe, porque el plan incluye a la descendencia con responsabilidades, ¿verdad? Entonces no importa lo más que Dios quiera que usted haga, tenemos que multiplicar. Aquí tenemos el siguiente punto: dice, los que no tienen hijos también pueden ser fructíferos. ¿Cómo? Evangelizando. Y también pueden evangelizar a niños. ¿Verdad? Y pueden ofrecerse como los que ayuden a los hijos en las escuelas públicas. Hay programas, ¿verdad? Para que uno puede ser voluntario para hacer ese tipo de cosas. También se puede, y muchos cristianos lo hacen, pueden invitar a los niños que han sido abusados en sus casas y han sido quitados, y esas familias cristianas también invitan a esos hijos a vivir con ellos. Y yo hablé hoy con nuestra hija no adoptada, pero hija que vivió con nosotros por cierto tiempo, y ella aceptó a Cristo en nuestra casa. Entonces se puede multiplicar por evangelizar a los hijos abandonados, a los hijos adoptados, a los hijos que necesitan ayuda en la escuela, a los hijos que necesitan ayuda en la calle. Hay muchísimos programas para poder ir, para participar en nuestro llamado, en nuestra tarea de la multiplicación. Y me gusta mucho este texto que dice, Pablo habla de Timoteo como su hijo en la fe, pero no fue su hijo biológico, pero fue su discípulo. Entonces cualquiera puede discipular, y así multiplicamos y obedecemos el mandato cultural, el mandato de la creación. Y en Gálatas 4:27, porque está escrito, tu mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en grito de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la deseparada. Entonces cualquiera puede tener influencia, cualquiera puede participar en la multiplicación. Muchos adoptan o reciben en sus hogares a hijos abusados, participan en programas de tutoría en las escuelas o evangelizan como educadores. Muchos están educando y están discipulando, evangelizando en las escuelas públicas o en las cristianas, no importa. La multiplicación de alguna forma u otra es un llamado esencial para cumplir el mandato de multiplicación, y también necesaria para participar en el pacto de la gracia. Combiné los dos conceptos y porque no creo que deban ser separados. La multiplicación en Génesis no es distinta a la multiplicación haciendo discípulos. La multiplicación de alguna forma u otra es un llamado esencial para cumplir el mandato de multiplicación y también necesaria para participar en el pacto de la gracia. Además, ninguna civilización podría preservarse sin ella o sin la multiplicación. Y podría darles ejemplos de países en Europa donde la población está disminuyendo, y porque no quieren tener hijos, y por supuesto están perdiendo hasta su propia civilización a otros. Entonces es parte de nuestro llamado, la multiplicación. Muy bien, después del break hablamos de la otra parte,
que es el dominio, porque no es solo multiplicar, pero también es tener influencia, representantes del rey aquí en la tierra.